¿Sobrevivirás al Ragnarok? El test definitivo, según la mitología nórdica. Imagina esto. Mañana despiertas y el sol no sale. El frío quema tus pulmones, tus vecinos roban comida con cuchillos oxidados y en la TV, si aún funciona, un presentador repite, esto no es un simulacro. ¿Sabrías qué hacer para sobrevivir al verdadero Ragnarok? Aquí el dato que duele. El 97% de los humanos modernos moriría en la primera semana del Fimbulvetr. Y no, tus reservas de Amazon no te salvarán. Pero hoy no solo te diremos por qué, te probaremos si tú eres del 3% que resistiría. Porque olvida lo que viste en Marvel. El auténtico fin del mundo vikingo no era sobre héroes con martillos, sino sobre Lif y Lifthrasir, dos humanos comunes que se escondieron inteligentemente. ¿Podría ser tú su equivalente moderno? Responde rápido. ¿Tu instinto ante el caos es luchar como Thor, negociar como Loki o observar como Odín? ¿Sabrías encontrar agua cuando los ríos estén envenenados por Jormungandr? ¿Reconocerías las 3 señales ocultas de que Surtr está cerca? Al final del video, descubrirás tu puntuación de supervivencia nórdica y por qué Baldr, el dios que resucitó, guarda un secreto que puede salvarte incluso hoy. Pero atención, si eliges mal en la pregunta 2, tu resultado será tan preciso como la profecía de un Voluspa borracho. 1. Los presagios del Ragnarok. El mundo nórdico no cae en el caos de golpe, sino que se desmorona poco a poco, como un árbol carcomido por dentro. Primero llega el Fimbulvetr, un invierno eterno que congela hasta las almas, donde hermanos se matan por un mendrugo de pan y los valores se hunden en el olvido. Imagina un frío que no solo hiela los huesos, sino también la moral, dejando a Midgard sumido en una oscuridad que ni siquiera los dioses pueden evitar. Y luego, como si fuera poco, los lobos Skoll y Hati cumplen su destino. Devoran el sol y la luna, dejando al mundo sin luz, sin calor, sin esperanza. Pero esto no es solo una mala racha, es el principio del fin del mundo vikingo, donde hasta los dioses tiemblan. Las señales son claras. El aire huele a ceniza, los ríos se secan y los hombres olvidan el honor, peleando como bestias. Los sabios murmuran que Odín ya lo vio venir, que todo está escrito, pero nadie escuchó a tiempo. Y mientras el caos crece, algo peor se acerca. El sonido lejano de un cuerno que despertará a los monstruos dormidos. Porque cuando el Gjallarhorn suene, no habrá vuelta atrás. Heimdall, el vigía de los dioses, lo tocará con tal fuerza que retumbará en los 9 reinos, despertando incluso a los muertos. Los ejércitos del Valhalla se prepararán, pero ¿será suficiente? Porque los enemigos que despertarán no son simples gigantes, sino fuerzas primordiales de destrucción. Y entre ellos, uno en particular romperá sus cadenas con un rugido que hará temblar a los mismísimos Esir. Hablamos de Fenrir, el lobo que creció odiando a los dioses por haberlo encadenado y ahora busca venganza. Pero no está solo. Bajo el mar, algo se mueve, algo tan grande que puede envolver al mundo entero. Jormungandr, la serpiente de Midgard, emerge de las profundidades, escupiendo veneno que envenena la tierra y el cielo. Y desde el sur, un resplandor anuncia la llegada de Surtr, el gigante de fuego, listo para quemarlo todo. ¿Están los dioses preparados para lo que viene? 2. El Gjallarhorn y la llamada a la batalla. El sonido que rompe el silencio del caos no es un trueno, ni el rugido de un gigante. Es el Gjallarhorn, el cuerno dorado de Heimdall, que resuena como un presagio de guerra. Imagínatelo, un solo toque que atraviesa montañas y mares, despertando a los dioses de su letargo. Heimdall, el vigía de ojos dorados, no avisa por cortesía, es la alarma final, el llamado a las armas que nadie puede ignorar. Y mientras el eco se expande,
En el Valhalla los Einherjar dejan de beber y toman sus espadas, porque saben que esta no es una batalla cualquiera, es el principio del fin. Pero no son solo los guerreros de Odin quienes escuchan el llamado. En los confines de los 9 reinos, criaturas que dormían por siglos abren los ojos. Loki, atado con las entrañas de su propio hijo, siente el sonido como una liberación, y su risa retumba en las cavernas de Helheim. Los gigantes de hielo afilan sus armas, mientras Fenrir prueba sus cadenas, ansioso por romperlas. El cuerno no anuncia una batalla, sino la batalla, donde todos, dioses y monstruos, tendrán su momento final. ¿Y qué hace Odín, el padre de todo, mientras suena el Gjallarhorn? No reza, no duda. Convoca a sus cuervos, Hugin y Munin, para que le traigan noticias de los frentes de batalla. Sabe que incluso con todos los guerreros del Valhalla, la lucha está perdida de antemano. Pero los nórdicos no luchan por ganar, sino por cumplir con su destino. Mientras los Einherjar cabalgan hacia Vigridr, la llanura del enfrentamiento, el aire se carga con un susurro. ¿Dónde estará Jormungandr cuando empiece todo? Porque la serpiente de Midgard no es lenta. Emerge de los océanos con un rugido que hace retroceder a las olas, y su veneno ya empieza a envenenar el cielo. Pero hay algo peor que la serpiente o el lobo. Desde Muspelheim, Surtr avanza con una espada que brilla como un sol maldito. Los dioses pueden tener a los Einherjar, pero los monstruos tienen a la naturaleza misma de su lado. Y cuando los dos bandos se encuentren en Vigridr, ni siquiera el Gjallarhorn podrá tapar el sonido del mundo desgarrándose. 3. El despertar de los enemigos. El mundo retumba bajo el peso de lo inevitable. Primero es Fenrir, el lobo gigante cuyos aullidos hacen temblar hasta las raíces de Yggdrasil. Sus cadenas, forjadas con trampas y engaños, se rompen como hilos podridos. Este no es un animal, sino la encarnación del caos que los dioses intentaron domar en vano. Y cuando abre sus fauces, ni siquiera Odín puede contener un escalofrío. Esas mandíbulas son lo suficientemente grandes para devorar el cielo mismo. Pero el lobo no es el único que despierta. En las profundidades del océano, algo se agita. Jormungandr, la serpiente de Midgard, emerge en un remolino de veneno y escamas, tan colosal que su cuerpo rodea continentes enteros. Su aliento es muerte, su mirada es el fin, y cuando golpea la costa, las olas retroceden como si el mar mismo tuviera miedo. Thor prometió matarla, pero ahora que está aquí, podrá siquiera herirla antes de que el veneno lo consuma. Y mientras estos dos monstruos avanzan, el horizonte se incendia. Surtr, el gigante de fuego, marcha desde Muspelheim con una espada que brilla más que 1000 soles. Donde pisa, la tierra se convierte en cristal fundido. Donde mira, los bosques estallan en llamas. No viene a luchar, viene a quemar el mundo hasta sus cimientos. Los dioses podrán vencer a Fenrir o a Jormungandr, pero ¿qué hacen contra un enemigo que es el apocalipsis hecho carne? Entre tanto caos, hay un factor que ni siquiera los Æsir pueden predecir. Loki, liberado de sus ataduras, su risa resuena entre los gritos de guerra. No lidera a los gigantes por lealtad, sino por puro rencor. Él no quiere un trono, quiere ver arder el Valhalla, y con cada paso que da hacia el campo de batalla, una pregunta flota en el aire. ¿Fue él quien orquestó todo desde el principio, o solo está disfrutando del espectáculo? 4. La marcha de los gigantes y los muertos. El inframundo exhala un suspiro podrido cuando las puertas de Helheim crujen abiertas. No es un ejército el que avanza, sino una marea. Incontables almas de los no honrados, arrastrándose con huesos rotos y miradas vacías. Pero lo más aterrador no son ellos, sino quien los lidera. Loki, libre al fin,
cabalica sobre un corcel hecho de sombras, sonriendo como un niño que encontró un juguete nuevo. Cada gigante de hielo que se le une es un clavo más en el ataúd de los dioses. Y mientras los muertos avanzan, en algún fiordo lejano, un barco se libera de sus amarres. El Naglfar, construido con uñas de cadáveres, surca las aguas negras con su velamen de piel humana. No necesita capitán porque la desesperación misma lo guía. Los que lo ven envidian a los muertos, al menos ellos ya no tendrán que presenciar lo que viene. Entre la tripulación, algunos reconocen caras familiares. ¿Ese era su padre? ¿Su hermano? Ahora solo son soldados de un ejército sin bandera. Los gigantes de Jotunheim, por su parte, no necesitan barcos ni guías. Caminan sobre el mar congelado, rompiendo glaciares a su paso. Algunos llevan mazas de hueso, otros arrastran cadenas de montañas enteras. No son enemigos, son fuerzas de la naturaleza. Y en medio de ellos, Fenrir y Jormungandr avanzan como estandartes vivientes, haciendo que hasta los más valientes duden. ¿Cómo se lucha contra algo que ni siquiera parece notar a sus aliados? Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. Entre toda esa destrucción, Surtr no marcha con ellos. El gigante de fuego avanza solo, indiferente a las hordas de Loki. Porque su misión es distinta. No viene a matar dioses, viene a borrar el mapa. Y mientras las fuerzas del caos convergen en Vigridr, una pregunta queda flotando. ¿Están los dioses luchando contra sus enemigos o contra el destino mismo? 5. La batalla final. Ragnarok, propiamente dicho. El amanecer nunca llega a Vigridr. La llanura se alumbra solo con el resplandor siniestro de Surtr, avanzando a lo lejos, mientras los primeros choques de espadas crean chispas que iluminan caras desesperadas. Aquí no hay estrategias ni formaciones, solo un torbellino de furia donde dioses y monstruos se funden en una danza mortal. Thor es el primero en abrirse paso, martillo en mano, buscando entre la multitud los ojos venenosos de Jormungandr. Cuando por fin la encuentra, su grito de guerra se confunde con el silbido de la serpiente. Ambos saben que esta es la última vez que se verán. Mientras tanto, Odín cabalga hacia Fenrir con la lanza Gungnir, brillando como un faro. El padre de todo no lleva armadura, porque ¿qué sentido tiene protegerse del destino? El lobo lo mira con odio puro, recordando las cadenas, las traiciones. Cuando salta, sus fauces son tan vastas que podrían engullir el Valhalla entero. Y lo hacen. Odín desaparece en ese abismo de dientes, pero su sacrificio no será en vano. Desde las sombras, Vidar, su hijo silencioso, ya clava sus manos en la mandíbula del monstruo. No muy lejos, Tyr, el dios de una sola mano, enfrenta a Garmr, el perro del Hel. Es una pelea justa. Ambos conocen el dolor de la pérdida, ambos luchan sin esperanza. Cuando se abalanzan el uno contra el otro, sus movimientos son casi idénticos, como si el destino los hubiera creado para destruirse mutuamente. Mueren abrazados, sin vencedores ni vencidos, mientras el suelo bajo ellos se abre para tragárselos. Y luego está Loki versus Heimdall, el duelo más personal de todos. El dios tramposo y el vigía perfecto se miden con una sonrisa irónica. No intercambian golpes, sino palabras afiladas que duelen más que las espadas. Cuando finalmente clavan sus armas el uno en el otro, es casi un alivio. Pero su caída no detiene la batalla. Al contrario, parece avivar las llamas. Porque mientras los cuerpos caen, Surtr alza su espada y el mundo empieza a arder de verdad. 6. La destrucción del mundo. El aire se espesa con ceniza y el olor a hierro quemado cuando Surtr clava su espada en la tierra. No es un ataque, es una sentencia. Las llamas no solo queman, sino que redefinen la realidad. El Yggdrasil, el árbol que sostenía los 9 reinos,
estalla en 1000 astillas ardientes como si fuera yesca seca. Las raíces que conectaban Midgard con Asgard se convierten en serpentinas de fuego, y por un instante, el universo entero parece un niño jugando con cerillas. Los océanos hierven cuando Jormungandr, moribunda, se retuerce en su agonía final. Su veneno ya no envenena solo el cielo, sino el mar mismo, transformando las olas en ácido que devora continentes. Las montañas se derriten como cera, los valles se inundan de metal fundido, y en medio del caos, hasta los gigantes de hielo huyen, porque esto ya no es una batalla, es un reinicio. Fenrir, con la mandíbula destrozada por Vidar, aúlla por última vez antes de que el suelo se abra bajo sus patas. Desde lo que queda del Valhalla, los pocos dioses supervivientes miran hacia arriba. El cielo no es cielo ahora, es un collage de grietas por las que se filtra el vacío. Las estrellas se apagan una a una como velas sopladas por un niño caprichoso. Balder, aún atrapado en Helheim, siente el calor incluso allí, y por primera vez, duda. ¿Era esto parte del plan? ¿O hasta los dioses subestimaron el precio del Ragnarok? Y entonces llega el agua. No un diluvio, sino un tsunami cósmico que arrastra restos de mundos como si fueran migajas. El fuego de Surtr y las aguas primordiales chocan en un baile absurdo, creando vapor que envuelve lo que queda de la creación. En este momento hay una claridad terrible. Esto no es el fin. Es la antesala de algo que ni siquiera los videntes pudieron describir. Porque cuando el último sonido, un grito, una risa, se apaga, lo que queda no es silencio. 7. La muerte de los dioses. El ocaso de los Esir no llega con himnos ni elegías, sino con el crujido de huesos bajo las botas de Surtr. Odín ya no existe más que como un recuerdo en la garganta de Fenrir, y Thor yace hinchado por el veneno de Jormungandr, su martillo fundido en un puño rígido. Hasta los dioses inmortales aprenden hoy una verdad mortal. Incluso lo divino tiene fecha de caducidad. Los pocos que quedan en pie, Vidar con sus manos ensangrentadas, Vali con los ojos vacíos, miran alrededor como sonámbulos. ¿Era esto lo que querían cuando empezó todo? Loki y Heimdall se pudren juntos, sus sonrisas congeladas en una parodia de reconciliación. El tramposo y el guardián, ahora iguales en el único momento en que fueron honestos, al morir. Mientras en los escombros del Valhalla, los Einherjar descubren que la vida eterna era solo un préstamo. Sus cuerpos, antes indestructibles, se desintegran como polvo ante el aliento de Surtr. La gran sala de los caídos arde sin hacer ruido, como papel mojado. Pero hay una ironía cruel en este apocalipsis. Los gigantes también caen. Los mismos monstruos que soñaron con este día perecen ahogados en sus propias ambiciones. Fenrir se desploma con el cráneo partido. Jormungandr se disuelve en su veneno. Y hasta el fuego de Surtr comienza a apagarse. Porque el Ragnarok no elige bandos, es el gran ecualizador. Lo único que sobrevive intacto es el silencio, ese testigo mudo que nadie invitó. Y entonces, en medio de la nada que fue todo, algo se mueve. No es un dios, no es un monstruo, es Balder, atrapado entre Helheim y la nada, sintiendo el calor de llamas que ya no existen. Su piel intacta contrasta con el mundo roto, como si el destino lo hubiera apartado a propósito. ¿Pero para qué? Incluso él, el más puro, no tiene respuestas. Solo queda esperar a que las aguas terminen de tragarse los cadáveres de dioses y gigantes por igual. 8. El silencio y la oscuridad. Al principio, el silencio duele más que las llamas. No es paz, sino ausencia. Donde antes rugían batallas, ahora solo queda un viento caliente que arrastra cenizas de dioses. Yggdrasil ya no existe, y sin él, los 9 reinos son solo escombros flotando en la nada.
Hasta el eco se ha rendido. Si gritaras aquí, ni siquiera Heimdall podría oírte. Las aguas que ahogaron el mundo no son agua realmente, sino memoria líquida. Reflejan lo que fue y ya no es. Aquí un fragmento de Valhalla, allá un colmillo de Fenrir. Surtr yace en el fondo, convertido en estatua de carbón, su espada rota en 1000 pedazos. Hasta el fuego tiene fin, parece decir el universo. Y sin embargo, ¿por qué esa sensación de que algo respira bajo las sombras? En este vacío, hasta el tiempo se pierde. Podrían haber pasado segundos o siglos cuando las primeras burbujas emergen. No son de vida, sino de olvido. Los cadáveres de Thor, Odin y Loki se disuelven como azúcar en té, nutriendo una tierra que aún no existe. Solo Balder permanece intacto, flotando en la oscuridad como una semilla que espera su turno. ¿Será él el próximo capítulo o solo un epílogo? Pero entonces, casi como un suspiro, la oscuridad empieza a cansarse. No es luz todavía, pero el negro ya no es tan negro. Algo se está gestando en las profundidades, algo verde y dorado y nuevo. Las aguas retroceden con pudor, como si supieran que su trabajo terminó. Y en ese instante preciso, antes de que todo recomience, el universo contiene su aliento. 9. El renacimiento del mundo. La tierra emerge como un recién nacido que rompe aguas, tímida al principio, luego voraz. Donde antes yacía Yggdrasil carbonizado, ahora brotan hierbas tan verdes que duelen los ojos. El sol, o es su hija, acaricia esta tierra virgen, derritiendo las últimas escarchas del Fimbulvetr. Y ahí, entre los helechos temblorosos, dos figuras se alzan. Lif y Liftrasir, los últimos humanos, saliendo de Jodmimishol como crisálidas de un mundo muerto. Sus huellas son las primeras en el barro fresco. El mar nuevo susurra secretos. Devoró dioses y gigantes por igual, pero ahora regurgita solo belleza. Playas de arena dorada, acantilados que brillan como obsidiana mojada. Jormungandr y Fenrir ya no son más que nutrientes en este ciclo, sus huesos convertidos en montañas, su furia en minerales. Hasta el cráter donde cayó Surtr es ahora un lago tranquilo, sus aguas termales cantando canciones sin palabras. La muerte fue solo un abono. Pero ¿dónde están los dioses? Balder camina entre la bruma matinal, sus pies descalzos sin dejar marca. No gobierna, no ordena, observa. Junto a él, Hodr, cuyos ojos curados ven por primera vez un mundo sin sangre. No son reyes, sino jardineros cósmicos. Y cuando Lif les ofrece una manzana silvestre, la comen juntos, sin hablar. El pacto no necesita palabras. Y entonces, como si el universo contuviera la risa, sucede. Un brote rompe la tierra donde estuvo el trono de Odin. No es un árbol, no es una flor, es algo nuevo. Liftrasir lo toca con dedos curiosos y el aire vibra con posibilidades. Este mundo no será un reflejo del anterior. Será mejor, o peor, o simplemente diferente. 10. Los nuevos dioses y el orden restaurado. El amanecer que ilumina este mundo renacido no es el mismo de antes. Balder, ahora con manos sucias de tierra en lugar de sangre, riega los brotes donde antes estuvo el Valhalla. Su luz ya no es perfecta, tiene sombras, matices, y eso la hace más verdadera. A su lado, Hodr reconstruye sin ver. Sus dedos leen el mundo como runas vivas. No son los dioses todopoderosos de antaño, sino guardianes que aprendieron de los errores de los Esir. En los bosques, Lif y Liftrasir enseñan a sus hijos a tallar no armas, sino historias. Las piedras donde graban los nombres de Thor, Odin y Loki no son lápidas, sino advertencias. El nuevo Midgard no necesita héroes, solo sobrevivientes sabios. Hasta el viento parece susurrar. Recuerden, pero no repitan. Y cuando los niños preguntan por los gigantes,
Las hogueras nocturnas proyectan sombras de Fenrir y Jormungandr como cuentos, no como pesadillas. Pero hay algo inquietante en esta paz. Surtr dejó más que cenizas. Su espada rota, enterrada bajo el nuevo Yggdrasil, irradia un calor residual. Balder la vigila, no con miedo, sino con respeto, porque sabe que el fuego no se extingue del todo, solo espera. Mientras, en el lago que fue el cráter del Ragnarok, las aguas a veces hierven sin razón. ¿Está el ciclo completo? ¿O solo dormita? El último acto no es un final, sino un umbral. Cuando la hija del sol alza su rostro por primera vez, su luz revela algo inesperado. Huellas de lobo en la orilla del mar. Demasiado grandes para ser naturales, demasiado frescas para ser recuerdos. Balder sonríe, no con alegría, sino con comprensión. El mundo gira, pero algunos ecos nunca se van, y tal vez eso sea lo más hermoso de todo. Y ahora, tras este viaje por el Ragnarok, la pregunta incómoda. ¿Realmente hemos aprendido algo? Porque los lobos no necesitan devorar el sol para que tu mundo se derrumbe. Basta un despido, una enfermedad, una crisis. ¿Tendrás la astucia de Lif para reinventarte? ¿La resiliencia de Balder para renacer? Aquí el desafío final, y no es retórico. Hoy mismo, identifica tu Fimbulvetr personal. ¿Qué invierno te congela el alma sin que luches? ¿Eres presa como Odín, atrapado en sus propias profecías, o libre como Loki, aunque sea caótico? Acción inmediata. Suscríbete y activa campanita, porque cuando tu Ragnarok llegue, y llegará, este canal será tu Hot Mimis Holt particular. La última verdad. Los dioses murieron por no adaptarse. Tú aún estás a tiempo. El botón está ahí abajo. ¿Aceptas el viaje hacia tu renacimiento?